Amigos, ya estamos de regreso otra vez en El Generador. Yo soy Manu Duarte y recuerden que estoy con Roberto Cabral y pues estamos otra vez. Retomando el tema, Roberto, pues sí. te dejé un ratito para que regresaras la máquina del tiempo y te acordaras después de ese gran susto y de ese miedo que te provocó tu primo de no dejarte ver una draga. ¿Qué fue lo que te hizo después a ti voltear y decir? Pues fueron como muchas partes, o sea, después vino el proceso que yo salí del closet a los 20 años, por ejemplo. Que no fue como ahora, o sea, yo veo ahora, perdón, pero que ves chavitos de 13, 14 años, ¿no? Sí, y a mí, fíjate que familiarmente tampoco a mi salida del closet nunca hubo como conflicto. Por parte de mi familia fue como de, sí, está bien. O sea, como de, esperabas todo. Yo decía, yo quiero drama, por favor. Y no, creo que lo único que fue mi papá fue así como de, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? No, claro, es por la gente que te juntas. Pero pues yo hacía teatro estaba con Regina, estaba con Jesús. A los 20 años estabas en el teatro. Ya estaba haciendo así, ya estaba cabareteándole, ya. Entonces era así como, es por la gente que te juntas, y era así como de, pues, y entonces le dije a Regina, pues le dije, mana, es por tu culpa, es que soy gay, ¿no? Y ya se cagaba de la risa. Pero tu familia en general, o sea, tu mamá... No tuvo ningún problema, ningún conflicto. Y después de eso, pues el proceso también, pues hay una homofobia interna, una transfobia interna, porque sí soy gay, pero me gustan los hombres, y me comporto como hombre, ¿no? O sea, okay. Entonces también ese proceso también, claro que ese proceso lo viví, ¿no? Sí, no, yo no me voy a ver femenino. No me voy a ver femenino, soy actor, sí, ajá. Ok. ¿No? Y pues la misma carrera y la gente con la que me junté pues me obligó a pensar diferente. O sea, Jesús, Regina, ¿no? Así como decir, hermana, estás equivocada, ponte a leer, te hace falta mucho, ¿no? Entonces el proceso para mí ya fue otro también. O sea, ver el mundo desde el arte, desde la transformación, desde el cabaret también, pues dije, rompo mis barreras y cambio, me transformo o me quedo ahí y no pasa nada, ¿no? Y entonces también, pues en el cabaret, los personajes son en su mayoría son travestis, porque pues son disidentes. Y yo me acuerdo que me costaba la mitad del otro, así, que Jesús así me subía unos tacones y hacía un personaje y no podía yo andar en tacones. Y me decía, no, pero es que camina como mujer, ¿no has observado a las mujeres cómo caminan? Y yo sí, y yo trataba de caminar y ya, así. Y me acuerdo de un ejercicio buenísimo, porque me dijo, traes una canica y te la vas a poner entre las piernas y vas a caminar con la canica entre las piernas. No se te debe de caer. Entonces era buenísimo, porque ahí dije, ay, qué chistoso, ya pude, ¿no? Y salía todo lo femenino que tenías guardado. Pues rompí mi barrera, porque además finalmente lo femenino es una construcción. Exacto. ¿No? Entonces debí de haber, para poder pasar al siguiente escalón, fue aprender que lo femenino es una construcción, que no es lo que uno dice o lo que la otra persona dice, es que pues, así decimos. Es que todos son esquemas, ¿no? Y te amplió un poquito esa parte también, pero que todos son esquemas, que todos los seres humanos estamos acostumbrados a eso. Justo lo que decías, si soy hombre, entonces me tengo que comportar como tal, hablar como tal, tener la voz más gruesa, sentarme así, rascarme, ¿sabes? Toda esa parte. Pero si es mujer, que por eso sí salió después ¿cómo se llama? El que te cuidas mucho como hombre, los metrosexuales, ¿no? O sea, no es gay, pero se cuida mucho, ¿no? Entonces todo tiene que estar catalogado. Entonces el problema es, ¿por qué tiene que estar catalogado? Pues no, nos encanta ponerles etiquetas a las cosas, porque para poderlas, como humanidades, para poderlas entender. Y no, que no nos dé miedo, ¿no? Que eso es lo que pasa, ¿no? Como no salir de tu zona de confort, porque hasta aquí yo estoy bien, porque soy hombre, pero soy gay, pero no me gusta vestirme. Entonces, todo lo vas encasillando y ya terminas en un cuadrito. Exacto, pero y además que es cultural, porque si nos vamos a Juchitán, o sea, una persona que decide ser muche, o sea, para ellos la cultura es otra cosa y no la ven con terror ni con miedo. Y hay respeto y hay una construcción y se visten como mujeres. Y todo, que también tienen lo suyo, porque están relegadas, o sea, no pueden tener otros trabajos que no sea la casa, que no sea la estética, que no sea, ¿no?
Y también ellas han hecho un trabajo monumental para poder transformar su... Que este año estuvieron en la marcha, de verdad fue... Bellísimas. ¿Es la primera vez que están? No, siempre llega un contingente de... Que esta yo no sé si fue el camión más, o estuvo más grande, pero... Es que fue una compañía cervecera que le puso lana al numerito. Oye, es que eso del Sí. Ok, oye, bueno, entonces... Y luego pues ya empecé ahí, pues los personajes, pues me exigía también conocerme a mí, conocer a la humanidad para pues poder presentar personajes. Y entonces pues ahí me fue quitando como el miedo, ya cuando menos acordé, ya estaba maquillado, cuando menos me acordé ya estaba haciendo personajes, ya cuando menos me acordé pues ya estaba yo con las vampiro, empezaba a hacer... porque en cabaret pues me la pasaba increíble, pero Jesús me decía, te hace falta malicia. Está padre, pero te hace falta malicia, no sé. ¿Y en dónde estaba esa malicia? Pues la fui a encontrar ahí con las muchachas. Justo en los antros, las hermanas vampiro era, ¿no? Es un trío. Ahora, en ese entonces era un trío. Ajá. De dragas que trabajaban en antros, ¿no? Entonces sí. Era Vida de la Noche. Sí. Y donde hacían shows. Sí, mucho antes de RuPaul, o sea, del boom de RuPaul. Esto fue más o menos que con el 2000, no, menos. Sí, 2000. Sí, en los 90. 90 y algo, 2000, sí, ok. Ajá, y entonces, era bien padre y eran más australianas, o sea, era como maquillaje súper así exótico, no tan femenino, ¿no? O sea... y daban marometas y eran muy talentosos. ¿Qué tal la malicia? Aprendí muy bien. No, pues eran muy talentosas, o sea, eran increíblemente talentosas. Claro. Digo, ahora porque ya el mundo nos dio 3000 vueltas, ya hay mucho más chiquitas talentosísimas. Sí, se ha fusionado toda esta parte. Increíbles. Y pues ahí fue cuando rompí mis prejuicios y entonces empecé como... ¿Trabajaste ya en las noches? Empecé a trabajar en la noche. También antes trabajaba en la noche por el cabaret, ¿no? Okay. El bar. Y entonces pues ya fui construyéndome, me empecé a clavar más en lo drag e investigar acerca de lo drag, ¿no? Que no nada más era una estética, las influencias, quién empezó, por qué empezaron, quién eran así, cómo. Y el trabajo en la noche en los antros también te da otra dinámica, ¿no? Y siempre ofrecimos, Violeto y yo siempre ofrecimos otra cosa. Siempre ofrecimos teatro, siempre ofrecimos cabaret, siempre ofrecimos algo que no era la imitación, siempre ofrecimos... Y así nos empezamos a construir. Y entonces yo empecé a construir una cosa que se llama Cabaret Drag Queen. O sea que empecé todos los momentos, aunque sean chiquitos, tenían una estructura cabaretera. Okay. Y con estética drag. Y entonces, y así nos fuimos, así. Y entonces, pues, lo que terminó, pues, fue lo de en Dragatitlán en el 2008, que fueron las Outgame, que fueron en Copenhague, los Outgame, y llevaron a Rosa Mexicano, y okay. Yo llevé como un numerito de lo drag mexicano y no okay. sé qué y todo. Y entonces ya cuando regresemos pasa lo de Javier, que la convocatoria dice, oye, desde el Teatro de la Ciudad de México. Desde el Teatro de la Ciudad, que se aventaron el tirito. Porque si era así aventarse de a ver qué va a decir la gente, a ver cómo lo va a recibir. Pero desde el mismo gobierno, o sea, desde la misma entrada del gobierno de saber si esto puede pasar o no puede pasar, o si van, o si venden boletos, o si es miedo, o si hasta que salgas del teatro y te golpean. Exacto. Sí se aventaron un tirito ellos, o sea, sí hay mucho que aplaudirles y agradecerle a los chicos. Y y ya pues quedamos ahí en la programación y pues ellos siempre querían como que sí, pero que fuera de calidad, que tuviera esencia, que tuviera carnita, que tuviera... Y entonces pues órale, pues a trabajarle y a crecerle. Yo ya había tenido 2 temporadas antes en el ¿A Poco No? Okay. Había hecho Despedida de Soltera, hice Roberto y las otras chicas del montón, luego hice Despedida de Soltera y luego hice El miedo es un albur. Okay. Pero con miedo de ser un albur me salía a las calles, eso fue padre, porque fue a hacer drag en las calles en mediodía. O sea, ¿y ahí cómo era?
Tal cual, yo hablaba acerca de justo del miedo, que el miedo es aprendido, o sea, de esas cosas, es aprendizaje puro. Entonces, a algunas cosas ¿por qué a algunas cosas les tenemos miedo y a otras no? Pues porque también sabemos, ¿no? Con la experiencia. Con la experiencia sabemos qué es, ¿no? Y entonces... pues hice un personaje que salía en un barco y literal hice como un barquito así jalado por mí hacia la calle, okay. Retrato de la calle, cabaret, hacía cosas de circo, había como la locura, ¿no? ¿Qué y respuesta también, tenías con la gente? Era padre porque regularmente también piensan que el drag pues vive de noche y los niños se espantan y no, o sea, piensan que uno es un payasito. ¿No? Sí, te tocan los niños. Y entonces ahí okay. van y se acercan y se sacaban fotos con uno y entonces reían y pues también me ayudó mucho a entender y a trabajar el lenguaje, porque hay un lenguaje y hay un lenguaje entre la comunidad y que manejamos las dragas, okay. ¿no? Y entonces acá era abrir ese lenguaje, también no hacer chistes gratuitos, hacer una cosa artística para que llegara a otros públicos, llegara a los niños, a los papás que no se sintieran ofendidos. Que me valía, porque pues, o sea, no es que me valiera, sino pues ellos dicen cosas peores, pero bueno, era como volver a catalogar. Y entonces que era bueno, pues ¿cómo vamos entrando para poder ir rompiendo y quitando? Justo esa también como pregunta es, ¿cómo has logrado tú, Roberto Cabral, desde tu punto de vista de cabaret, que tienes una escuela de teatro, que no menosprecias, ¿no? La parte de los que solamente se les ocurre vestirse y está muy bien, porque es también una experimentación. Pero ¿cómo rompes tú esta parte en la que sí mucha gente tiene catalogado un poco el drag como un poco esta parte de lo vulgar, del que solamente imitas, del que solamente te vas a encontrar al que imita a Selena, el que imita, ¿no?, a grandes artistas, lo que sea, pero solamente, justamente, es que solamente es de noche? ¿Cómo te enfrentas tú a esta parte? ¿Cómo rompes en lo que tú has vivido en estos 20 años? Pues entender la diversidad, ¿no? Entender la diversidad de expresión de género también, ¿no? Yo les explico muy rápido, así como porque cuando me dicen, ¿qué es una drag? ¿De dónde viene? ¿Cómo no sé qué? Y entonces yo les digo, miren, es bien fácil, existe la comunidad LGBTTIQ+, ¿no? Nosotros pertenecemos a la TTT. Dentro de esa TTT pertenecemos al travestismo. Okay. Y hay travestismo de vida y hay travestismo escénico, ¿no? El travestismo de imitación, el travestismo de vida, que lo hacen por gusto y parece vivir la experiencia, ya sean heterosexuales o sean homosexuales. Pues salir a la calle con el puro gusto. Ajá. Y entonces los de escénicos son los que nos dedicamos a la escena. Y existe el travestismo escénico, que es de imitación, que es parecerse al artista, okay, ¿no? A la que más se parece, y que de ahí también deriva en transgénero y en transexual, porque hay quienes modifican su cuerpo y todo para parecerse, okay, más al artista y todo. De ese travestismo escénico nos rompemos nosotras y estamos las drag queen, ¿no? Que ya no hacemos imitación, sino más bien experimentamos y exaltamos el género femenino o el género masculino. Dentro de un propio personaje. Dentro de un propio personaje. Okay. Hablamos con nuestra voz, porque los travestis no hablan, porque ellos venden la ilusión del artista. Okay. Y entonces también eso fue una broncota que nos aventamos en un principio, o sea, con Carlos. Yo me acuerdo que cuando trabajamos en el cabaretito, los travestis nos odiaban. No, nos decían cosas horribles, porque ¿cómo te atreves a hablar en escena? Eres una mujer. Ajá, no, también ellos tienen sus propios prejuicios. Entonces, sí está identificado que tú tienes que ser tu voz, o sea, no tienes que estar imitando. No, pues sí, pues de ahí parte la disidencia, de ahí parte el que estás rompiendo con la expresión de género. Okay. Y entonces vienen, dentro de ese drag, también existe el drag que lo hacen por gusto, y las dragas que nos dedicamos a lo escénico. Entonces, dentro de lo escénico hay exigencias. O sea, cualquiera puede subirse a un escenario y todo, pero hay una exigencia, desde mi punto de vista,
ahí entra lo del cabaret, ¿no? Hay una exigencia de saber a qué te subes, para qué te subes y qué vas a decir, claro. ¿No? Entonces tiene una exigencia que pues va rompiendo otra vez, volvemos a romper otra vez el mismo. Y así estamos rompiéndola y rompiéndolas, rompiéndonosla. No, bueno, pues me queda clarísimo que toda esta parte del drag, ahorita me acabas de dejar claro que justo esto, el LGBT, porque la gente pregunta, ¿no? Justo tuvimos una entrevista apenas de lo que nos explicaban del LGBT y cómo esto precisamente se va ampliando. Las letras no es por un gusto, porque dijeras, no, pues déjalo en LGBT. No es déjalo, sino justamente es eso de mientras menos cataloguemos, mientras menos estigmas tengamos, pues obviamente esto va a ir ampliando. Entonces, pues a la gente que le cueste trabajo decirle, pues que no lo diga, ¿no? Dices diversidad, dices comunidad, pero sí que existe esto que tú me decías ahorita, que tú nos comentas, el que, pues sí, el TTTT, pues no nada más son 3 cosas, o sea, a partir de esas 3, o sea, hay ramas y ramas y ramas, ¿no? Ok, te voy a dejar otra pregunta ahorita, pero vámonos a otro corte, mientras respiramos tantito y ahorita regresamos aquí en El Generador, amigos.